Entonces, ¿qué ocurrió? El gobierno se empezó a dar cuenta que la gente estaba empezando a criar cobras, las mataba en su jardincito, se los llevaba y ganaba plata. Y dice, no, muchachos, esto se acabó. Esto yo no voy a pagar un peso más o la moneda que fuera en ese momento por estos temas. ¿Qué hizo? Canceló ese premio. ¿Qué ocurrió cuando canceló ese premio? La gente que estaba criando cobras, que eran un montón, las tiraron a la calle. No. Las largaron, dice, ¿yo para qué lo voy a matar? Todas las largaron a la calle. ¿Qué sucedió? Que el efecto posterior fue mucho peor. La cantidad de cobras que había en la calle era mucho mayor a la que había originalmente. Ujú. A eso se lo conoce como el efecto cobra. ¿Y cuál es la enseñanza detrás de esto? Bueno, voy a meter algo que mencionó Leandro también, que ocurrió, si mal no recuerdo, cuando estaba haciendo esta investigación, ¿no? Creo que había sido en Vietnam. Ocurrió algo similar. Ahí en ese caso era el gobierno francés. Había ocurrido algo parecido, había muchas ratas, ¿no? Entonces lo que decían es te voy a pagar, de alguna manera, por cada rata que mataste, te voy a pagar una moneda. Pero el gobierno decía, mira, no me vengas a traer las ratas muertas acá, yo con que me traigas la cola de la rata es suficiente. Entonces iba la gente con la colita de la rata, ¿no? Dejaba la colita, que era más fácil de archivar, quemar o vaya a saber qué, y le daban una moneda. ¿Qué sucedió? Se dio cuenta el gobierno en ese momento, casi como el efecto cobra, no que criaban ratas, sino que había un montón de ratas en la calle sin cola. ¿Por qué? ¿Qué hacían los cazadores? Decían, no, mira, fíjate el efecto cobra aplicado también a esta medida. Decía, mira, yo le corto la cola, dejo la rata ahí, las ratas se van a reproducir y va a haber más colas, ¿entendés? Entonces va a suceder que voy a estar cobrando más dinero. Entonces, el efecto cobra, que es lo que estamos planteando hoy, tiene que ver con esto de tomar medidas adecuadas. Porque a veces uno cuando está, y mientras más arriba está en una organización, cuando digo más arriba, no digo grandes empresas solamente, hablo de gobiernos, de ONGs, si son un emprendedor y tienen una pyme o lo que fuere, la decisión tomada del jefe, muchas veces los que están arriba, como no pueden controlar todo lo que ocurre debajo, termina resumiendo y simplificando los mecanismos de incentivo a un premio y un castigo muy simple, a través de un indicador. Lo que hace ese indicador es que la gente desvíe su conducta. Una vez sucedió en un caso de un vendedor que, estoy hablando hace varios años atrás, me lo contó un empresario, me dice, mira, yo tenía un incentivo a los vendedores, le medía la cantidad de entrevistas o de visitas que hacía a clientes, ¿no? Entonces, era una forma de alguna forma, seguir qué era lo que estaba haciendo el vendedor. Y el tipo decía, mira, por día yo tenía un vendedor que visitaba 10 clientes y de esas 10 visitas me conseguía una venta. Entonces decía, mira, yo quiero que el tipo me traiga más ventas. ¿Qué es lo que hizo inmediatamente? Efecto cobra. ¿Qué es lo que hizo? Le dijo, mira, yo te voy a incentivar para que en vez de hacer 10 visitas, te hagas 20. ¿Qué sucede? Si haces 20 visitas, me vas a traer 2 ventas. Fíjense la simplicidad del razonamiento. Ahora, ¿qué empezó a ocurrir con ese vendedor? Ese vendedor obviamente tenía que trabajar el doble del tiempo, ¿no? Ujú. Cuando a una persona le decís trabajar el doble de tiempo, por más que la otra, que en su momento la pasaba bien, se iba a tomar sol, vamos a suponer que pasaba eso, ¿no? Que en las 10 visitas el tipo tenía tiempo libre. Bueno, iba a dejar de tener tiempo libre, ¿no? Número uno. O la otra que podía haber pasado, que se administraba las visitas de alguna manera y no las iba a poder administrar tanto, iban a ser una tras de la otra, con lo cual la persona, en ese segundo caso, tenía que trabajar más rápido. Obviamente, como el incentivo venía de la mano a la cantidad de visitas que tenía con el cliente, empezó a ocurrir el efecto contrario. Las ventas empezaron a ser menos. ¿Por qué? Porque le dedicaba menos tiempo a charlar con las personas. Era un vendedor que hablaba con las personas, le preguntaba cómo andaba, hablaba del clima, se metía un poquito en el negocio, decía, quédate tranquilo, no me compres nada, la semana que viene vuelvo. O sea, tenía una forma de trabajar. ¿Cuál fue el efecto cobra también en esto, aplicando esta analogía? Es que el dueño de la empresa implementó un incentivo que terminó siendo todavía más perjudicial para el resultado final que buscaba. Entonces, notemos cómo malos incentivos generan el efecto cobra y lo tenemos al alcance de la mano. En México, en la década de los 80, ocurrió algo parecido con la contaminación ambiental. En ese momento había mucha polución y que en gran medida es una ciudad muy grande con mucha circulación de personas, y lo que quiso hacer el gobierno era restringir la cantidad de vehículos que iban a la Ciudad de México. Entonces, ¿qué hizo? Básicamente le puso un nombre al programa, ese nombre de no circulás o circula menos o una cosa por el estilo,
y los hacía circular por terminación de patente, ¿no? Día par, patente par, impar, impar. ¿Qué pasó? Ellos pretendían, el gobierno, bajar, creo que era un 20-25% la contaminación, la polución del ambiente, porque ya era irrespirable la situación. ¿Qué sucedió? Efecto Cobra. ¿Y cuál fue el efecto Cobra? Es que la gente tenía que seguir yendo a trabajar, se tenía que seguir movilizando. Pasaron un montón de cosas, ¿sí? Cosas como, por ejemplo, la gente empezó a compartir vehículos. Y cuando uno compartía vehículo con otra persona, con un amigo, ¿no? O sea, un día voy en el auto de Leandro, otro día Leandro va en el auto mío. O sea, la gente siguió viajando de una manera distinta. Ahí podemos decir que bajó un poco la polución. Ahora, había un montón de gente en ese momento que podía comprar un vehículo de segunda mano a muy bajo costo. Entonces, ¿qué hizo la gente? Se compró el vehículo de patente impar o par, viceversa, ¿no? Tenía dos autos. Era muy barato tener autos en ese momento para un grupo de personas. Entonces usaba el día par el auto que tenían ellos. Tremendo. Y el día impar, pero vos fíjate cómo se desvía la gente, ¿no? Cómo nos desviamos todos con las conductas, ¿no? Por eso es el efecto Cobra. Es lo mismo. Y la gente se iba en el vehículo impar los días impares. Pero ¿qué sucedía? El vehículo que se compraron de segunda mano era una porquería. Contaminaba muchísimo más que su vehículo que tenía cero o en mejores condiciones. Entonces lo que sucedió es que terminó después ese programa siendo más contaminante que la situación original. Entonces, ¿cuál es el cierre de esto que tiene que ver con el efecto Cobra? Primero, son efectos que está bueno que los conozcamos, porque son cosas que si uno no se entera, por lo menos de palabra, ahora uno puede buscar y googlear y ver varios casos de ejemplo. Son efectos que tenemos nosotros como sociedad. Nosotros no somos robots que nos dicen, mira, yo te voy a subir las retenciones o te lo voy a bajar, te voy a subir un impuesto y vos lo vas a pagar naturalmente. ¿Qué va a hacer la gente si suben los impuestos? Va a tratar de pagar lo menos posible buscando otras alternativas. Si a vos te van a controlar por la cantidad de visitas que vas a hacer a un cliente, te vas a despreocupar por otras cuestiones. Y si te van a poner varios controles, siempre te va a quedar la posibilidad de escapar. Entonces hay que tener mucho cuidado porque tenemos que saber nosotros que cuando colocamos un incentivo, vamos a generar, primero, que haya gente que vaya hacia ese incentivo. Por ejemplo, un descuento como hablamos la semana pasada. Si vos te haces un descuento para vender un producto y la cantidad de gente que viene a tu local y compra ese producto es la misma que te venía a comprar antes, estás perdiendo plata. Entonces, hay que entender cómo funciona la psicología detrás de cada uno de estos incentivos. Por eso, no son cuestiones simples, así nomás, pongo una ley, establezco un decreto, beneficio a uno o al otro, porque siempre, como digo, el dólar alto le sirve a la mitad del país, porque hay gente que vive o tiene ingresos en dólares o tiene esa posibilidad, y a la otra mitad del país lo castiga. O sea, las cosas no son buenas o malas. Tenemos que saber establecer los incentivos adecuados, porque si no lo que estamos haciendo es agregando un elemento tóxico a la toma de decisiones, que en definitiva lo que va a hacer es, cuidado, que te aparezcan más cobras en la calle cuando vos querías menos.